Hola, hoy es jueves y toca directo. Vamos a hablar sobre las enfermedades autoinmunes y el trauma y su papel en en el proceso de ascensión planetaria. Pues para este directo he invitado a Carol, que le voy a enviar la invitación, como estamos esta mañana, y ya empezamos. Un segundillo. Vale, yo creo que hoy va a haber suerte y vamos a empezar pronto, seguramente. ¿Ves? Lo sabía. A ver. A ver, ¿se me ve? Espera un segundo, a ver si se ve la pantalla abajo. Chan, chan. A ver. Vamos a enfocar. Todavía no, ¿eh? Pero sigue ahí un poco. Uy, pero ¿me escuchas? ¿Me Sí, oyes? escuchate, veo ahora mismo una flor. Ahora. Ah, ostras, que estaba en la pantalla al revés, no sabía que esto se podía hacer en Instagram. Como Madre mía. práctica, yo he cometido muchos errores hasta que más o menos. Nada. Eso. Buenos días. Bueno, buenos días, Rosana. Nada, pues ya estamos. Jueves para hablar de las enfermedades autoinmunes. Bueno, pues nada, Caro, dinos quién eres. Yo te he seguido por Facebook y por aquí también y ya más o menos pues te conozco, no personalmente, pero bueno, pues si quieres así comentar lo que haces, pues genial. Pues bueno, yo soy terapeuta transpersonal y sonoterapeuta. Empecé en todo esto hace unos años a raíz de crisis personales, pues como creo que casi todo el mundo. Antes era, bueno, yo soy músico y era profe de música, con las oposiciones aprobadas y todo, ya con mi plaza y Vamos, nada, la vida todo, resuelta. la vida súper resuelta, pero yo no me encontraba bien por dentro y nada, lo dejé todo a raíz de una serie de crisis que son las que me han llevado también a hacer lo que hago ahora y, y nada, y también hago conciertos de mantras, cantos medicina y bueno, un Genial. poquito. Bueno, Sí. hacéis un montón de cosas. Os he visto, digo, mira, no paran, hacen un montón de cosas. Bueno, Sí. pues a ver, me gustó mucho el vídeo que pusiste el otro día y lo estuve viendo y estoy completamente de acuerdo en prácticamente todo lo que decías, porque, o sea, lo siento así, o sea, también por lo que yo he vivido y también por lo que un poco he visto o estoy viendo en muchas personas. Está claro que siempre ha habido enfermedades, bueno, forma parte de la vida, pero sí que es verdad que yo pienso, no sé si tú estarás de acuerdo, que con los cambios energéticos que está habiendo, la subida energética que está habiendo, como que cada vez parece que más gente se está enfermando. Tanto gente que lleva tiempo haciendo procesos que dice, jo, pero ¿y este? Pero si se cuida un montón, si lleva una vida súper sana, si parece que tiene un montón de coherencia en, no sé, como que dices, una persona que come sano, que hace deporte, que tal, y también se enferma. Como gente que aparentemente no está en nada de todo esto. ¿Tú crees que las enfermedades están aumentando? Sí, yo siento que sí. Además es que lo veo en la gente que tengo alrededor. O sea, vas por la calle. El otro día me estaba tomando un té en el bar y en la mesa de al lado vi una familia entera, eran 8 personas que estaban comentando que todas tenían problemas gastrointestinales, que todas tenían alguna intolerancia. Todo esto de las intolerancias, por ejemplo, lo veo súper, o sea, lo veo un montón porque es como que nuestros cuerpos, ¿no? Como están mutando, ¿no? Con este proceso de ascensión plenaria que estamos viviendo, pues estamos mutando, ¿no? De una forma de carbono, por decirlo así, a una forma de silicio. Entonces, yo creo que todo esto está llevándonos a que las formas en las que nos estábamos alimentando hasta este momento y la forma de vida que llevábamos ya no nos va a servir. Vamos a tener que ir
modificándolo poco a poco porque esto es denso y entonces como estamos utilizándonos, pues se nos va a requerir hacer una serie de cambios. Lo que pasa que nosotros, la mayoría de nosotros, como estamos todavía tan inconscientes, pues no tomamos esas decisiones conscientemente, o sea, pensando, vale, esto es lo que requiere la Tierra en estos momentos, esto es lo que... No, muchas personas lo van a tomar a la fuerza. O sea, lo van a tener que hacer a la fuerza porque es como, ostras, si no, es que no digiero los alimentos. O sea, me como una cucharada o dos y ya estoy hinchado, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente lo está viviendo desde ese punto de no saber lo que está pasando, pero sentir que se encuentra fatal y que cada día tiene una historia. Entonces, sí. O sea, porque, a ver, yo no sé si todo el mundo va a llegar a un momento que de una forma u otra note los cambios, porque yo era del punto de vista que pensé, digo, ostras, es que esto ya llega a un momento que lo va a tener que sentir prácticamente todo el mundo, porque si la energía este año ya está alta, con todo un poco la resonancia Schumann, el sol y todo eso, y todavía va a seguir subiendo, hay gente que dice que no, que hay gente que sigue, yo veo que hay gente que sí, que hay gente, o sea, que hay gente que está despertando, que se está preguntando por lo que está sintiendo. Veo también que hay gente que siente cosas porque te lo comentan, no sé, me pasa esto, siento lo otro, tú misma piensas, hombre, claro, lo relacionas, es por esto, pero claro, esa persona no termina de creer. Pero luego también yo sigo viendo que hay gente que no se entera y que tampoco siente nada, que digo, ¿cómo es posible? Si hay gente que llevamos sintiendo los cambios desde hace tanto tiempo y hay otros que no se enteran todavía de nada y no sé si parece ser que no se van a enterar o no lo sé. Bueno, da igual, cada uno lleva su camino y todo está bien y todo es perfecto. Pero, a ver, sí, lo que hemos dicho, enfermedades había todo el tiempo, yo creo que un poco todo esto viene un poco como a ordenarnos y que está claro que la enfermedad tiene un papel en la vida de cada persona, que al final hay que verla, pues eso, como una maestra, no hay que verla como una desgracia, aunque bueno, cuando estás ahí en el proceso, difícil es para cada persona cuando estás sufriendo y porque se necesita mucha fe, mucha confianza y mucho trabajo decir, ostras, y si esto no lo supero. Y hay mucha gente así, porque tú el otro día hablabas de las enfermedades autoinmunes. Bueno, yo creo que un poco en general hay más enfermedades en todos los ámbitos porque yo estoy viendo mucho cáncer, estoy viendo, yo qué sé, el Lyme, por ejemplo, que es una enfermedad que antes parecía como muy desconocida, cada vez más gente con tema de Lyme. Y bueno, no sé, si quieres citar tú muchas otras, porque como vosotros también sois terapeutas y me imagino que tendréis acceso a mucha gente que llega a la consulta y os cuenta. Sí, o sea, a ver, en el vídeo hablaba de las enfermedades autoinmunes porque ha sido mi propia experiencia, pero es que en consulta también vemos muchas personas que tienen enfermedades autoinmunes y yo estoy en grupos también de gente que está, pues que ha hecho como grupos de apoyo, ¿vale? Porque, claro, son enfermos, somos enfermos que, pues la seguridad social el sistema médico actual pues no encuentra explicaciones a lo que pasa. O sea, no saben realmente. Pero como no quieren reconocer que no saben, pues a veces incluso están como proyectando su no saber en los pacientes. En el sentido de que te acusan de inventarte los síntomas o de que lo que estás diciendo no puede ser, o sea, cosas así, ¿no? Yo lo que veo es que... ¿A ti te pasa eso, sí, no? O sea, de que el médico te dijera como, te lo estás inventando porque yo te estoy haciendo pruebas y no tienes nada. ¿Sí, no? Sí. O incluso, o sea, a mí me ha llegado a pasar que yo, por ejemplo, iba a una acupuntora y la acupuntora me decía, tú tienes que pedir estos marcadores en el análisis de sangre, estos marcadores, porque todos estos marcadores son necesarios para saber luego cómo aplicar el tratamiento, porque yo me estuve tratando con acupuntura, no con medicación. Entonces, yo iba al médico de cabecera porque era el único que me podía pedir las analíticas y el médico de cabecera me decía que esos indicadores no hacía falta hacerme la prueba. Y yo le explicaba por qué sí. Y me decía que
que no. O sea, me estaba diciendo que lo que yo le estaba diciendo no era cierto, que esos marcadores si estás en tu cuerpo, no eran relevantes para lo que a mí me ocurría. Y yo le decía, pero a ver, es que yo me he informado. Me decía, ¿pero vas a saber tú más que yo? O sea, era surrealista. O a lo mejor me preguntaban, ¿tienes estos síntomas o estos síntomas? Yo le decía, los dos. Y me decía, es imposible que tengas los dos. Yo, no es imposible, lo estoy viviendo. O sea, cosas así, ¿no? Como ellos se basan en lo que han leído en los libros, o sea, le enseñaron en la carrera y a mí me parece perfecto, pero todo esto, a lo que quiero decir es que las enfermedades estas están poniendo de manifiesto el fallo del sistema. Es decir, espera un segundo, porque se oye ruido, porque, o sea, es que tengo a mis vecinos que están en obras y no terminan de... Voy a cerrar un poco... sí, se oye. Y no quiero que haya menos interferencias, joder, qué rabia. Bueno, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Que claro, ellos ponen de manifiesto, es como que yo me estudia esto, cuadriculado totalmente de que las cosas son así, tú vienes y me sacas de mi teoría, que es lo que yo sé, lo que me han enseñado en la universidad y lo que, como yo soy médico y tengo un título, sé más que tú, aunque tú estés dentro de tu cuerpo. Y si me contradices mi versión, pues claro, a mí no me cuadra y no tengo salidas, no tengo intuición o no tengo sabiduría interna para decirte, pues lo que dices es cierto. Claro, o incluso no tengo las ganas de ponerme a investigar y buscar igual que has hecho tú. Porque o sea, pueden buscarlo. Hay libros, hay estudios que se han hecho en otros países. O sea, hay cosas a las que pueden recurrir que nosotros, los pacientes, que sí que hemos tenido que hacer esa investigación, los que nos hemos puesto las pilas y nos hemos hecho responsables de nuestra enfermedad, ¿no? de nuestro bienestar, de nuestra vida. Que yo creo que esa es una de las razones por las que están proliferando estas enfermedades. Yo creo que hay como dos razones básicas. Una, poner de manifiesto que el sistema médico, en este caso, que en realidad son todos los sistemas los que van a caer, ¿no? Pero el sistema médico está obsoleto, simple y llanamente porque se basa en una idea del ser humano que no se corresponde con la realidad. O sea, todos los sistemas que están actualmente funcionando a nivel mundial están basados en el olvido de quiénes somos. Entonces, basándonos en esa verdad, todos estos sistemas van a ir poco a poco, por lo menos esa es mi visión ahora mismo, ¿no? Mi comprensión ahora mismo, que van a ir poco a poco poniendo de manifiesto que ya no sirven. Pues por eso. Simplemente porque no se basan en la realidad de quiénes somos y qué hacemos aquí. O sea, surgieron en un momento de oscuridad, en un momento de inconsciencia total y ahora, a medida que vayamos recuperando la conciencia de quiénes somos, de qué hacemos aquí y vayamos a ir reconectando con la fuente de la que venimos, todo esto va a tener que ir desapareciendo. Pero claro, yo siento que a nivel individual y a nivel del día a día, pues va a ser duro. O sea, porque va a implicar pues muchos casos de personas pues como yo o miles de personas más que están viviéndolo en sus propias carnes, que están sintiéndose incomprendidos, que están... Pero si lo miramos desde un plano más elevado, esto implica pues que hay un para qué, hay un plan mayor de que todo esto, una razón universal de por qué todo esto... del absoluto, llámalo como quieras. Todo es perfecto, porque entonces, claro, cada vez que tenemos una vivencia que nuestra mente no la entiende y que lo que vemos como una injusticia hacia nosotros mismos, porque es duro o lo que sea, algo que hemos tenido que afrontar en nuestro camino, que hay pruebas muy duras, entonces nosotros vamos a decir, ¿por qué tengo que vivir yo esto? Pero siempre a nivel de lo de arriba del plan del alma y del plan colectivo, siempre es perfecto, porque claro, el hecho de que haya tanta gente enfermándose, pues, claro, aquí en la Tierra pues somos humanos y sufrimos y lo pasamos mal y eso está claro, pero está cumpliendo todo su papel al final, porque si cada vez más gente se enferma con enfermedades autoinmunes y como sea, que el médico te dice no tiene cura y tú no te conformas,
Entonces, claro, mi experiencia un poco ha sido lo mismo. Ha sido, yo por eso, a ver, no tengo nada en contra de la medicina tradicional ni de la psicología tradicional, etcétera, pero yo siempre me he curado más por los medios naturales alternativos que por los tradicionales. Entonces, claro, a cada persona lo que le sirva. O sea, hay mucha gente que a lo mejor está súper de acuerdo con la medicina tradicional, pero llega un momento que le toca personalmente por lo que está viviendo y la medicina tradicional lo deja desahuciado y dices, pues yo no me conformo porque yo quiero vivir. O sea, no vas a decir, bueno, si el médico me ha dicho esto, yo estoy fatal, estoy sufriendo mucho y me conformo. Y es eso, que yo he visto, por ejemplo, estoy viendo mucha gente, yo qué sé, enfermedades, muchas. El Lyme, por ejemplo, incluso, mira, Jeff Foster cuando le diagnosticaron el Lyme, que llegó a tener síntomas súper fuertes de pérdida de memoria, de dolores horribles, de, fíjate lo evolucionado que estaba, que yo ahí me pregunté, un tío que lleva tanta trayectoria, que es yo qué sé, que es como un maestro espiritual y tiene muchísima evolución y ahora pues desarrolla la enfermedad, él que hablaba de la aceptación plena, etcétera, como un poco de la vida de, bueno, si estás predicando esto, a ver ahora realmente dónde está tu aceptación plena. Y si es total, el sistema médico tiene que caer. ¿Y cómo lo va a hacer? Porque si solamente unos cuantos se dan cuenta, o sea que al final es que realmente todo es perfecto. Y sobre todo, por ejemplo, que tengáis que desarrollar ese sanador interno porque vais a ayudar a un montón de gente, porque sois terapeutas. Perdona por el ruido, porque hay mucho que hago en la charla y no tengo ningún problema y hoy, pues... Bueno, no pasa nada. Esto es aceptación, Tranquila. también no lo sé. Yo digo, espero que se oiga la charla. Vienen así. Si hay alguien por ahí que diga si se escucha Favor, bien o qué. a pesar del ruido, porque madre mía, por favor. Yo te escucho, ¿eh? No sé si la gente que está por ahí... Pero no sé, estamos hablando de aceptación, yo qué sé. Que todo es perfecto. Perfecto. Jo. Bueno, pues eso, que tu proceso, pues lo mismo, me imagino que ahora estás inmersa y que habrá momentos de todo tipo, que al final estoy segura que llegará un momento que vas a encontrar el equilibrio total. Sí, a ver, o sea, yo desde el principio, cuando yo tuve el diagnóstico, porque al principio no sabía lo que me pasaba, es que, o sea, y esto todo está relacionado con trauma total, porque todas las enfermedades autoinmunes vienen de algún shock postraumático que la persona ha sufrido. Es verdad que hay otros como condiciones, ¿no? Que se pueden, porque no es solamente unifactorial, ¿no? Es multifactorial. Pero hay un factor que yo me he dado cuenta de que es común en todo el mundo que tiene enfermedades autoinmunes, por lo menos con todas las personas con las que yo he tratado, que es el shock postraumático. O sea, haber vivido un evento traumático en soledad. Y el trauma, pues como que se queda ahí. O sea, sabemos que todo trauma, o sea, un trauma, y no hace falta que sea algo muy fuerte, muy fuerte. O sea, cualquier cosa que tú no hayas podido procesar al completo, o sea, que no haya podido hacer todo su recorrido emocional y mental para resolverse adecuadamente, todo lo que no haya podido hacer ese recorrido entero es lo que consideramos trauma. Porque es que a veces tenemos una idea del trauma como si fuera algo que tiene que ser súper fuerte y que solo lo viven unos cuantos. Como por ejemplo una guerra, yo qué sé, o un abuso sexual. No. Cualquier cosa que no hayamos podido procesar del todo, consideramos que es traumática. En mi caso fue la muerte, presenciar la muerte de mi padre. Y claro, Y no sabía que lo habías pensado tanto y con todo esto te salió un poco la herida o el duelo, a lo mejor que no lo habías terminado de hacer bien. Y tú lo notaste, que era por eso. claro, pero es que luego cuando hablé con más personas que también habían, es que de repente, claro, cuando te sucede esto, te encuentras con gente que te hace de espejo, que también tiene una enfermedad autoinmune, o sea, en consulta, ¿no? Porque ya sabemos que los pacientes también... Lo que necesitas. Como vale, tienes esto, te doy, bueno, el problema, entre comillas. Te doy el problema y por otro lado te voy a mandar todo el tiempo como señales de, te voy a dirigir,
que tú lo veas, Sí, sí. para que encuentres la respuesta o la solución si tú quieres. Sí. Dios. Bueno, entonces, pues como que el trauma es uno de los pilares de cualquier enfermedad autoinmune. Es como un disparador, ¿no? Vale, una Y porque, o sea, vi las dos, o sea, vi lo que pusiste de las enfermedades autoinmunes, ¿vale? Que bueno, poco a poco lo estamos desarrollando. Y vi también lo del trauma, que también, por un lado, me sentí súper identificada, ¿vale? Porque de hecho me di cuenta de que, por ejemplo, yo en la adolescencia empecé a desarrollar, bueno, no sé si eran problemas o no sé si era, pero bueno, yo en la adolescencia entré en una depresión profunda, empecé a estar muy mal y me pasé toda la adolescencia de psicólogos y de psiquiatras. Entonces, en el momento no entendía muy bien. Luego ya con el tiempo entendí muy bien, pues eso, que en mi infancia pues había estado llena de carencias y que, bueno, pues había desarrollado un trauma y pues era una niña sensible, etcétera. Y luego pues me pasé toda la adolescencia de psicólogo, los psicólogos no entendían nada de lo que me pasaba y lo que tú dices me decían, pues yo que sé, te medican, te diagnostican, etcétera. Que entonces, luego, claro, tú lo que les explicas te dicen esto tal, esto cual, no te dan, por eso yo a día de hoy no es que a los psicólogos les tenga un poco de manía, pero claro, a mí personalmente sí que me hicieron un poco de daño porque yo ahora mismo digo, ostras, si yo hubiera encontrado estos temas muchísimo antes, hubiera sido muchísimo más fácil para mí. Ahora mi hermana está viviendo una situación que le hablé de ti, porque bueno, ella ha despertado hace unos años y se ha puesto ya con todo esto. Y claro, le han dicho que tiene, o sea, ella no ha vivido así, pero le han dicho que tiene como este estrés postraumático, está viviendo una serie de sintomatologías que a veces pues se cree que tiene algo, que tiene un problema y tal. Y le dije, mira, digo, vamos a hacer un directo, voy a hacer un directo con una chica que es terapeuta, digo que ella es muy especialista en trauma, en enfermedades autoinmunes, porque muchas veces se raya la cabeza porque está sintiendo sensaciones que no había sentido antes y que pues no tiene explicación. Muchas veces dices que me siento desconectada, disociada, siento como si viera la vida como en forma de película. Es que me siento, dice la explicación, hace unos días me dijo, la explicación que siento es como si no tuviera alma. Dice yo esto antes hacía, o sea, lleva así como un año. Y como que, dice, es que he ido a un montón de psicólogos, de profesionales, estoy pidiendo ayuda en todos los sitios y es que no avanzo, estoy siempre igual. Dice, yo creo que esto no tiene solución. Entonces, claro, como al final todo es de lo mismo y es un poco despiertas y empiezas a estar mal, que dices, pero dices, ¿de qué me sirve a mí lo espiritual si cada vez estoy peor? Digo, pues yo creo que eso es estrés postraumático porque tú sientes que no has vivido grandes traumas, pero que, pues sí, algún trauma hay por ahí que tú no sepas. eso es un factor bastante común, de que cuando despiertas es cuando te viene todo. Pero yo siento que la razón de que esto ocurre es porque cuando tú estás totalmente inconsciente, no vas a poder ver las cosas, no vas a poder hacerte cargo de todo eso que tienes ahí dentro, porque lo estás guardando en la mochila ahí detrás y no te preocupa eso para nada, ¿no? Cuando tenemos un despertar grande, pues es cuando de repente, o sea, tenemos nuestro observador interno ya abierto así, ¿no? Como diciendo, estoy preparado para ver, estoy abierto a ver lo que tenga que mirar. Y es ahí cuando toda la mierda empieza a surgir, para ser iluminada y transmutada. Entonces, yo también pensaba, ¿no? Digo, joder, estoy peor ahora que cuando, o sea, cuando estaba inconsciente totalmente, vivía más feliz. Exacto. Pero es por eso. Y claro, tenemos tanta cosa guardada ahí, porque no es algo que solamente venga de esta vida. Tenemos memorias ahí dentro que traemos pues de toda nuestra evolución álmica aquí en lo que han sido pues todos los ciclos de encarnaciones, ¿no? Entonces, pues se hace duro. Y eso que has comentado de tu hermana, la disociación es uno de los síntomas de shock postraumático o de tener trauma, ¿no? Y de hecho todos vivimos un poquito disociados. Lo que pasa que todos son grados, ¿no? Y yo me acuerdo también un momento en mi vida en que vivía como si fuera una película
y que tenía como, era como si estuvieras mirándolo todo con un cristal ahí, y tú estás, pero no estás, estás ausente, ¿no? Y esa es eso es uno de las consecuencias de haber sufrido trauma, ¿no? Y claro, muchos abordajes no lo pueden, o sea, porque esto no se puede abordar desde la mente, ¿no? Yo me acuerdo que iba a terapia cognitivo-conductual, que era lo que en ese momento estaba más, pues era lo común, ¿no? Sí, porque está de moda, porque mi hermana está haciendo lo mismo. Y me dice, es que a mí me han recomendado los psicólogos que lo que tengo que hacer es esto, la terapia cognitivo-conductual o no sé qué, luego no puedes, ¿vale? Y claro, luego al final no te vale porque no conectas, a lo mejor el MDR, por ejemplo, te puede ayudar más, o la terapia energética. Claro, claro. Claro, porque todos los abordajes que impliquen el cuerpo, estar presente en el cuerpo, o sea, bajar al cuerpo, toda tu presencia, tu conciencia en el cuerpo, a las sensaciones corporales, el movimiento también te ayuda un montón, porque tenemos que pensar que el trauma está grabado en la memoria celular en el cuerpo. Entonces, el cuerpo desarrolla una serie de corazas caractericiales, por decirlo de alguna manera, o corazas de la personalidad, que la personalidad se forja a través del trauma, o sea, se forja a raíz del trauma. Pero la personalidad no implica solamente una psique, implica también un cuerpo. El cuerpo es un reflejo de la psique. Entonces, el cuerpo lleva todas las corazas y patrones de nuestra psique, están grabados en el cuerpo. Nosotros tenemos como una serie de movimientos que son nuestra zona de confort, corporales, me refiero, ¿no? Entonces hay que ir deshaciendo esas corazas corporales para desenterrar el trauma. Todas las corazas que nos hacemos a nivel corporal, por ejemplo, personas que tienen los hombros muy hacia adelante, el pecho hundido hacia adentro, todo esto es síntoma pues de que el cuarto chakra está cerrado, de que hay un corazón herido, no sé qué, o sea, todo eso, pues recolocar el cuerpo, ir deshaciendo esas rigideces, es lo que hace que todo eso vaya surgiendo. La postura de protección es lo que hace que te sientas protegido de cierta manera, pero te desconecta de lo que hay ahí guardado que podrías ver y que te podría doler si lo miraras con tu conciencia, ¿no? Entonces, todo lo que sea movimiento está genial. Yo trabajo también mucho con voz, porque la voz también implica el cuerpo, porque el cuerpo es tu instrumento de resonancia, o sea, es el instrumento, el cuerpo. Y la voz habita dentro del cuerpo. Entonces, cuando tú estás trabajando con la voz, estás haciendo vibrar todo tu canal de luz, y ahí se van desbloqueando memorias. Es como cuando tú pones una olla en ebullición con agua y en el fondo de la olla hay mierda pegada ahí de siglos. Pues claro, cuando tú estás... no sé cómo decirlo, el agua está ahí pues hirviendo, no me sale la palabra, pues cuando ya lleva un buen rato hirviendo, eso se va despegando poco a poco de la base de la olla, ¿no? Y así es como actúa el sonido en nuestros... El agua cuando está hirviendo, todo eso, la costra, lo que sea, sale a la superficie. El cuerpo actuaría un poco más. La voz sería como el agua, tú ya la preparas, no llega un momento que la voz llega al máximo de su intensidad, sería como la ebullición, y entonces empiezas a sentir como por ahí las mierdecillas que tienes en el cuerpo y el cuerpo te va a empezar a hablar. Y también la danza, que tú, por ejemplo, también he visto que trabajas con la danza. O sea, yo lo grabé hace poco en un vídeo, o no sé si era un vídeo o un directo, y le hablaba, por ejemplo, que yo personalmente, en mi proceso, lo que más me había ayudado, una de las cosas que más me había ayudado había sido trabajar el cuerpo, por lo que tú dices. Yo me acuerdo una vez que, como estaba tan en la mente, me recomendaron que me apuntara a clases de biodanza y fui y me apunté a clases de biodanza. Entonces, claro, cuando entras en la dinámica de la danza, de que tal, no sé qué, no sé cuántas, conectas tanto con el cuerpo,
que yo, claro, yo en ese momento me había creado un personaje como de todo el tiempo jajaja, jijiji, por dentro me estaba muriendo, ¿vale? Bueno, a ver, parte de mi esencia, pero claro, no es lo mismo hacerlo desde tu esencia que hacerlo también, que hacerlo desde la máscara. Y en ese momento yo por dentro tenía mucho dolor y mucho sufrimiento y mucha tristeza y mucha cosa metida por dentro. Entonces, cada vez que iba a una clase de danza o de biodanza y conectaba con el cuerpo, porque te dicen, pues no hables, o pues métete en el cuerpo, métete en el proceso, silencio y todo eso, cuando vas a una clase de Staples Dance. Entonces yo me acuerdo que hubo una época que era cada clase de biodanza que iba, terminaba llorando. Y yo decía, madre mía, si es que me van a echar porque porque van a decir la tía esta, o sea, que termina siempre cada clase llorando. Yo tenía tanto dolor y tanta tristeza en el corazón y no lo quería reconocer y no lo quería ver, que terminaba siempre llorando. Y era como que, claro, no quería. Hubo un momento de decir, no quiero seguir porque ya me da vergüenza que me vean así o que me perciban así, pero tenía mucho sufrimiento por dentro. Y yo creo que es maravilloso poder conectar con el cuerpo porque al final es como tú te dices, no, sí, ya estoy maravillosa, no, sí, es que mi vida va fenomenal. No, conecta con el cuerpo y te vas a dar cuenta de la realidad. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, yo era terapeuta transpersonal, pero yo me daba cuenta de que en mi práctica, incluso conmigo también, o sea, yo llegué a un límite, llegué a un punto que no podías pasar de ahí, porque incluso la terapia transpersonal, que va mucho más allá de la terapia cognitivo-conductual, pero también es limitada, porque también o sea, sí hay autoobservación, pero a mí me faltaba algo, y lo que me faltaba era el cuerpo, incluir el cuerpo. Y luego, con sonoterapia, incluí también el trabajo energético, ¿no? Necesario. Y también es súper importante, porque para mí es como un pack. Sí. O sea, ahora yo lo veo como un complemento sin el cual, uno sin el otro, es como el cielo y la tierra, Sí. ¿sabes? Es Sí. como trabajar con el cielo y la tierra, la parte sutil y la parte terrestre, la parte terrenal, porque el cuerpo es nuestro templo y tiene toda la información de la parte sutil y la sutil tiene la del cuerpo, o sea, es como todo, ¿no? Es el todo para mí. Mucho más que el trabajo mental, porque el trabajo mental realmente, o sea, tú tienes una serie de constructos mentales que te has hecho, tu parte consciente, pero esa no es tu verdad. Eso es un constructo mental que tú te has fabricado. Entonces, ir más allá de la historia que nos contamos y que a lo mejor se la estamos pudiendo contar al terapeuta y el terapeuta, si no está muy colocado en su sitio, se la cree, ¿no? O sea, es ir más allá de la historia. Hablando del personaje, desde el cuerpo dolor y desde la historia que te cuenta el cuerpo dolor, y estás ahí. Por eso, mucha gente, por ejemplo, o sea, la psicoterapia, por ejemplo, está el psicoanálisis. Tú te puedes hacer psicoanálisis toda la vida y que va a llegar un punto que digas, es que estoy donde mismo, es un hámster, la rueda del hámster. Claro, es que te das cuenta de que al final es no salir del mismo rollo, no salir del mismo rollo. Y a veces los terapeutas también yo veo que hay miedo a la confrontación. Hay miedo a confrontar al paciente por si lo pierden. Y eso yo creo que es un temazo también, es un temazo para hablar. Porque claro, cuando tú intentas sacar al paciente de la historia mental que se está contando, O decirle, se te puede mira, te está haciendo la víctima, por ejemplo. Claro, se te puede rebotar y puede decir hasta aquí. Entonces también hay un miedo a eso y por eso también se hace eterno. Y sin embargo, cuando tú estás con la danza, por ejemplo, y tú te conectas con tu interior y empiezas a tomar conciencia del cuerpo, el cuerpo siempre te va a decir la verdad. El cuerpo nunca miente. Y, y va a salir todo lo que hay. Yo he visto a gente en las sesiones de reajuste con catarsis muy fuertes, o sea, incluso de entrar en regresión a otra vida o al vientre materno, o sea, cosas muy heavy, ¿no? Y lo sacas. O incluso sin saber de dónde viene, porque no le pones mente, o sea, tú te viene la llorera o la rabia, un ataque de rabia, y lo sacas, te permites expresarlo y no hace falta saber de dónde viene. Porque también tenemos esa cosa de tengo que saber de dónde viene para poder sanarlo. No,
no hace falta. Realmente, mientras tú le des espacio en tu sistema para que eso se exprese, para que esa emoción se libere, ya está, no hace falta exactamente saber de dónde viene. Si tuviéramos que saber todo de dónde viene para poder sanarlo, vamos, no la mente es la que quiere saber todo, que muchas veces lo que tú dices no es necesario, simplemente lo sientes en el cuerpo, a lo mejor hay una zona que te duele mucho, que tienes mucha acumulación de dolor o lo que sea, y es como que te pones ahí las manos y siente qué estás sintiendo, siéntelo, siéntelo. Y bueno, a lo mejor sí te tiene que llegar la respuesta. Yo, por ejemplo, lo que tú dices de regresión, a mí me ha pasado. Me ha pasado más en terapia energética, que entra en regresión y he canalizado toda la información de lo que estaba viviendo. Pero, claro, sí, porque cuando al doctor Brian Weiss le pasó eso, que cuando tú conectas con el alma y con el sentir, te va a dar la información que necesitas para el momento. Claro. A mí eso, por ejemplo, en el trabajo con la voz, me venía, no me venían las imágenes, pero sí me venía cuando estaba cantando, se sabía dentro de mí, no sabía cómo lo sabía, pero lo sabía, ¿no? O sea, es esa inteligencia, esa sabiduría que tenemos que no pasa por la mente racional, ¿no? Porque todo parece que lo queremos racionalizar, pero no, hay cosas que sabemos y las sabemos y ya está, y no hace falta saber de dónde vienen, ¿no? Me acuerdo una temporada que yo cantaba y sentía cómo se estaba liberando una memoria de dolor de las mujeres de mi linaje de no haber sido reconocidas en sus dones. Y yo sabía que era eso lo que estaba liberando, pero no podía demostrar cómo ni por qué yo sabía que era eso, porque tampoco tenía imágenes. No era que yo hubiera recibido una imagen de las mujeres de mi clan, nada. O sea, simplemente lo sabía porque la voz me estaba dando esa información. Por Y claro, sí. claro, sí. Y tenemos que estar más como conscientes de ese tipo de saberes internos que no pasan por la mente racional. Sí, como confiar en nuestra sabiduría interna, en esa parte más del sentir, de la intuición, de la que nos hemos un poco desconectado y que tenemos que confiar más en nosotros mismos que en ir a un médico, o sea, más en nuestra sabiduría interna que en poner, dejar el poder a un médico y que el médico, por su titulación, te diga lo que tienes y te lo creas a él más que te creas a ti mismo tu instinto, tu intuición, lo que tú estás sintiendo, de decir, bueno, a mí me está diciendo esto, pero yo siento totalmente que es lo otro. Pues Totalmente. De hecho, yo creo que una de las razones por las que están proliferando todas estas enfermedades y tal, y que la medicina tradicional no nos puede dar respuesta y tal, es para que justamente empecemos a retomar nuestro poder, que hemos cedido tanto a figuras externas que hemos considerado de autoridad. Vamos a entrar, yo creo, en una etapa en la que vamos a recuperar nuestra autoridad en todos los ámbitos de la vida. Pero, claro, yo veo que poder y responsabilidad son dos caras de una misma moneda. Van de la mano. Una sin la otra no existe. Y, claro, ¿qué pasa? Queremos recuperar el poder, pero muchas veces no estamos dispuestos a asumir toda la responsabilidad que conlleva. Sí, o sea, ese es el reto. Sí, o que mucha gente quiere sabiduría, ¿no? Pero claro, la sabiduría va a base de muchas pruebas y es cuando luego te ponen la prueba de fuerte, dice, no la quieres y entonces ya es como que te cagas en todo hablando en plata porque, joder, porque tengo que pasar yo por esto. ¿Qué quieres? El poder y la sabiduría, claro, luego es que hay pruebas que son de lo más duras. A ver, ¿qué papel... Bueno, a ver, ¿qué papel cumplen las enfermedades? Tanto por un lado, en el despertar de la conciencia, ¿no? Porque para mucha gente va a ser, o sea, cada uno despierta por una razón. Y bueno, yo estoy viendo que hay mucha gente que está despertando también a través de una enfermedad, o varias cosas a la vez, pero una de ellas puede ser una enfermedad. Y también para una persona que ya lleva tiempo o sea, haciendo trabajo personal.
que evidentemente, bueno, da igual, porque siempre viene un poco a decir lo mismo y, bueno, más o menos estamos hablando de ello un poco en general, pero una persona que va a un médico, ¿no? Y tiene esto, LIME, por ejemplo, que tengo una amiga que ha tenido LIME y lleva muchísimo tiempo en el proceso y es un proceso bastante complicado y de tiempo y de mucha confianza y de, bueno, de mucha paciencia y muchísimas cosas. O cáncer, ¿no? Que fíjate el miedo que tiene que dar que te digan que tienes cáncer o cualquier otra enfermedad autoinmune o una fibromialgia que está también considerada como que es incurable. Que te vayas y te diga el médico, nada, esto no es incurable, tu reposo, y tú ya en tu mente digas, ya no voy a poder trabajar, soy una inútil, voy a tener que pedir una paga, etcétera. ¿Crees que todas las enfermedades tienen solución? Yo considero que sí, totalmente. Totalmente. O sea, nuestro estado natural es la salud. Entonces, partiendo de ahí, o sea, yo creo que toda enfermedad viene a enseñarnos algo y a reconectarnos con lo que realmente somos. Que lo podamos curar directamente ya en esta vida, todo, no lo sé. Porque, claro, es que hay cosas que traemos de mucho atrás. Yo siempre digo que yo diferencio entre sanación y curación. Para mí son dos conceptos diferentes y creo que aquí en Occidente el segundo no lo tenemos demasiado claro. Para mí la curación está relacionada con el cuerpo físico en concreto, ¿vale? La sanación es a un nivel más álmico. Entonces, cuando una enfermedad ya pasa al cuerpo físico, porque tenemos que pensar que como si dijéramos, todo viene del plano sutil. No hay nada en el plano sutil o sea, no hay nada en el plano físico que no se haya manifestado antes en el plano sutil, ¿no? Por la ley esta de que lo que es arriba es abajo, ¿no? Entonces, toda enfermedad viene del plano sutil. ¿Qué pasa? A lo mejor empieza en los cuerpos más sutiles y va bajando, o sea, si no le ponemos conciencia, si no le ponemos un remedio a eso, que está generando ese tipo de malestar, va a ir bajando por los diferentes cuerpos sutiles hasta llegar al cuerpo físico. Todo eso, pues como digo, a lo mejor no es de esta vida, puede venir de mucho atrás, o ser transgeneracional, o bueno, cada caso puede ser un mundo, ¿no? Entonces, cuando llega ya al cuerpo físico, es como el semáforo ahí en rojo diciéndote, clic, hazte cargo, observa esto, míralo, ¿no? Entonces, hay una parte que sí que es física, ¿no? De cuidar alimentación, de cuidar los hábitos, de replantearte tus prioridades en la vida, de tal, de cual. Y hay una parte también, pues, que es más mental-emocional, a nivel ya de que transformar patrones, de ver de dónde viene esto, de por qué estoy teniendo esos patrones que ya no me están sirviendo a lo mejor, o que son tóxicos, o que tal, ¿no? O las heridas, ¿no? Que también están muy relacionadas con estas enfermedades. Entonces, yo diferencio, o sea, el cuerpo es finito. El cuerpo es una máquina muy perfecta, pero es finita y tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, el cuerpo está reflejándote algo que viene del alma, que viene del plano sutil, pero tiene su limitación. A lo mejor esa enfermedad comienza a evolucionar de una manera en la cual el cuerpo ya no la puede soportar y el cuerpo, pues, se termina, fallece, o sea, lo que llamaríamos la muerte, ¿vale? Pero, sin embargo, a lo mejor a nivel interno, el alma sí ha podido sanar determinadas cosas que tenía pendientes de sanar. Entonces, para mí son dos cosas que van unidas, pero que no tienen por qué corresponderse, no sé si me estoy explicando, que a lo mejor el cuerpo ya no aguanta y el cuerpo muere, pero sin embargo sí se ha producido una sanación a nivel álmico. O sea, sí. Entonces, curación... Perdona, entre la curación y la sanación. Tú, por ejemplo, está claro que al final
va a haber gente, por ejemplo, que consiga solucionar la enfermedad, gente que se termine yendo, porque, bueno, todo es perfecto también, me imagino que será un poco el plan de cada alma, ¿no? Habrá gente que se tenga que marchar y tal, pero a lo mejor lo que tú dices, imagínate que esa persona 1 año o 2 años antes haya hecho un proceso profundo de curación. Claro. Yo qué sé, mira, por ponerte un ejemplo, Pau Donés, con todo el tema del cáncer, que yo creo que a todos nos tocó muchísimo, un chico súper majo, y vivimos todo un poco porque lo compartió, compartió su proceso con un poco todos a través de las redes sociales y se mostró. Él estuvo tratándose por lo tradicional y también por lo alternativo, porque estuvo con Josep Paimes y todo esto. A mí cuando se murió, él hizo un proceso de curación, yo creo, estuvo en manos de mucha gente y al final le tocó irse. Y yo lo consideraba un alma evolucionada, los mensajes que transmitía todo el tiempo, era totalmente, para mí era un índigo total. Pues posiblemente a mí un poco lo que me llegó, no sé si fue algo intuitivo, cuando él murió me llegó algo como lo que tú estás diciendo, que él hizo un proceso, él hizo una curación y seguramente a nivel de evolución o lo que sea, transmitió también un mensaje a la humanidad y fue un ejemplo para él. Era un aprendizaje lo que estaba viviendo, pero como lo compartió fue un aprendizaje para todos, su enfermedad. Entonces yo creo que él fue un avatar, como somos todos vivientes, de, mira, este es mi aprendizaje, lo comparto con todos, de al final lo que nos queda es el amor y yo gracias a esto he aprendido a amar mucho más, a amar a mi hija, por ejemplo, que a lo mejor en un momento determinado la tengo un poco más abandonada porque, claro, en el día a día, cuando todo nos va bien, estamos más pendientes, dejamos de lado lo esencial y olvidamos el sentido último de la vida, pero, pues, no sé, se me ha ocurrido ponerlo de ejemplo. Sí, total, total, yo lo veo así también, Rosana. Y claro, a veces el cuerpo ya no aguanta, porque el cuerpo es limitado, es finito. Pero el trabajo álmico que se necesitaba hacer a través de la enfermedad, porque para eso había venido la enfermedad, sí que se hace. A lo mejor no se termina del todo, pero se ha hecho un recorrido de sanación ahí, ¿no? Y también es algo que no es solamente individual, porque todas estas enfermedades tienen como una onda expansiva, es lo que tú dices. Bueno, Pau Donés era una figura pública, pero aunque no seas una figura pública, tu enfermedad va a afectar a todo tu entorno más próximo. Todas las personas que comparten vida contigo se van a transformar a raíz de tu enfermedad, aunque tú no lo hagas conscientemente, pero va a haber una transformación a nivel de reconectarnos con el amor que somos, a todos los niveles. Y eso para mí es la sanación. Y es independiente de que el cuerpo pueda llegar a curarse o no. Entonces, yo sí considero que todas las enfermedades son curables porque realmente vienen de donde vienen de una desconexión de lo que somos, pero que todos los cuerpos no las aguantan igual de bien, ¿no? Entonces, sí, yo diferencio esos dos ámbitos, ¿no? Claro, aquí en Occidente, pues como que a nivel médico, ¿no? Cuando el paciente muere es como un fracaso, pero para mí, o sea, si lo miramos desde otro plano de conciencia, yo no lo siento como es que, pues no, ha pasado a otro plano, o sea, ha pasado a otro plano y continuará ese aprendizaje en otro cuerpo, en otro momento, pero ha hecho el trabajo interno que se requería y que por eso vino la enfermedad. Sí, es verdad lo que tú dices. Yo creo que es un poco como una relación de pareja, que parece que cuando termina es como un fracaso e incluso puede empezar el aprendizaje cuando termina la relación de pareja. Y en lo que tú dices de las enfermedades, sí es verdad. Parece que vemos la muerte si tienes una enfermedad y tú has luchado contra el alma o incluso te has transformado o gracias a tu enfermedad se ha transformado tu entorno, por lo que tú dices, porque al final sí, está claro que como, o sea, tu entorno, a tu gente le importas. Entonces, si tu gente te ve sufrir, ya sea tu pareja o ya sea tu familia o tus amigos, da igual, y te ve que tienes algo duro, de alguna manera algo les tiene que tocar para que se replanteen cosas. Y a lo mejor tú no puedes
no terminas ganándole, o sea, a la enfermedad. O sea, es una... Pero a lo mejor eso tiene que ser así y el aprendizaje es que tú te vayas también, no sé, porque realmente no se trata de... Yo creo que al final es la mente dual la que dice ganar, perder, fracasar o triunfar, pero que al final es otra de las cosas que, sea lo que sea, todo también es perfecto. Yo qué sé. Claro, sí, sí. Yo eso me acuerdo cuando murió mi padre, porque yo cuando murió mi padre, claro, a mí me cambió mucho todo, ¿no? Mi forma de ver las cosas, de ver la vida, tuve mi despertar espiritual, empecé a tener conexiones con otros planos y todo eso. A mí eso me revolucionó internamente, ¿no? Todo lo que viví después de la muerte de mi padre. Pero yo me di cuenta de que gracias a la muerte de mi padre, mi sistema familiar se fue recolocando hacia otras maneras distintas de relacionarnos, menos tóxicas, porque ahí fue cuando yo me di cuenta de toda la toxicidad que había en mi sistema familiar, ¿no? A todos los niveles, y me di cuenta de dinámicas disfuncionales que hasta ese momento yo había considerado como lo normal. Porque es eso, cuando nos acostumbramos a funcionar de una manera, consideramos que eso es lo normal y no nos lo cuestionamos, ¿no? Y hasta que no pasan cosas fuertes, eso no se pone en tela de juicio. Entonces, yo llegué a agradecer la muerte de mi padre por todo el aprendizaje y todo el cambio que se produjo después a muchos niveles de relación entre la familia, que realmente yo sentí que el propósito que tenía mi padre de irse tan joven y tan pronto y tan repentinamente y de esa manera, el propósito de eso era justamente que todo lo que se produjo después, todo ese efecto dominó que se produjo después de su muerte, que tuviera lugar, ¿no? Y yo creo que todo, aunque nuestro ego lo califique como negativo o positivo o tal, que bueno, eso ya sabemos, ¿no? La mente dual, todo tiene una finalidad de reconectarnos con el amor. Todo. Aunque sea duro de vivir, aunque en el momento que estamos ahí en el hoyo nos caguemos en todo lo que se mueve, pero realmente sí, yo lo siento así. Esa ha sido mi vivencia también. Gracias por compartir toda la experiencia. Que claro, cuando se ponen ejemplos personales de la vida, cada uno ponemos lo nuestro, está genial que por un lado nos empecemos y tomamos la confianza de abrirnos a contar nuestra historia de vida, o porque a mí una vez me llegó una información que, o sea, que era como de, yo por ejemplo, como todos, de todas las vivencias que me ha tocado vivir a lo largo de mi camino, algunas muy duras, ¿no? Que seguramente a lo mejor he compartido simplemente con mi gente de mayor confianza, pero un poco porque yo siempre he sido una persona bastante reservada. De hecho, en el momento que empecé a hacer vídeos y directos, porque sabía que lo tenía que hacer y que me tenía que exponer, al principio no me gustaba, o sea, tenía una lucha interna muy grande. Pero una vez me llegó una información que era que nuestra historia de vida, más allá de la importancia personal, no nos pertenece. Está ahí para compartirla con los demás, porque realmente esa historia está al servicio de la humanidad. El que tú hayas vivido una cosa, vamos, que el propósito de cada persona está en su historia de vida. Y entonces llega un momento, cada uno cuando se sienta listo, de decir, tengo que compartir mi historia de vida, porque en mi historia de vida hay un aprendizaje, primero para mí, pero después para el resto. Y todos los que estamos en esto, de alguna manera tenemos que tener esa valentía de decir, mira, yo he vivido esto, ha sido duro, hay cosas que me cuesta compartirlas, sí, pero lo hago porque realmente siento que lo tengo que hacer porque es la forma de ayudar a los demás. Porque ¿cuántas personas nos vemos identificadas? Por ejemplo, habrá gente que ahora te esté escuchando a ti de lo de la muerte de tu padre, de lo de las enfermedades autoinmunes y digan, jo, me siento identificada, pues esta persona va a ser un ejemplo para mí porque a través de ella yo conecto y me está mostrando un poco el camino que yo tengo que seguir, porque ella a lo mejor ha empezado primero o lo ha hecho primero. Totalmente, estoy completamente de acuerdo contigo y de hecho
yo creo que una de los objetivos o de los fines o de los propósitos de vivir una enfermedad de estas características, de estas enfermedades pues nuevas o que no tienen cura, ¿no? Que no tienen cura aparentemente, para las personas que lo vivimos es justamente también ser eso, convertirnos primero en líderes de nuestro propio proceso y autosanarnos, tomar las riendas de nuestra salud, de nuestra vida, de la responsabilidad en nuestro proceso, pero luego también ser ejemplo para otros que estén en ese mismo camino y que estén perdidos y que digan, yo no sé por dónde tirar porque ya he pasado por 50.000 médicos, no me saben decir nada, me han dado antidepresivos cuando yo lo que tengo es otra cosa, que nos podamos ser faros entre nosotros, ¿no? Y ayudarnos a sanar unos a otros. Y yo creo que en ese sentido el compartir las historias es fundamental, porque no hay precedentes. Para muchas de estas enfermedades, por ejemplo, no hay precedentes. Necesitamos referentes. Referentes, claro, porque antiguamente, según qué enfermedades, muchas enfermedades no, yo por ejemplo que vengo de un pueblo pequeño, era como que se tendía a tapar, ¿no? Es como que, porque puede ser que la gente se alegre, ¿no? Pues que yo me acuerdo, por ejemplo, una época que estaba fatal, que tenía, bueno, depresión, que estaba súper medicada, y mi madre me decía, hija, pero no digas nada, porque hay gente muy mala y hay gente que se puede alegrar, que se alegra, ¿no? Entonces tú, que de por sí ya te sientes mal, ¿no? Imagínate que tienes cualquier enfermedad, y es como que no, pero lo tengo que esconder, la tengo que tapar, porque claro, no está bien visto, porque si no va a haber gente que se alegre, y de cara a la sociedad tenemos que decir siempre que estamos maravillosas y que nuestra vida es maravillosa y idílica, porque pues este tipo de cosas, de creencias. Y no, y llega un momento que dices, no, porque a mí eso te crea más dolor por dentro, ¿no? Es decir, como que te tienes que avergonzar de lo que tienes, ¿no? Es como que la sociedad te dice, te tienes que avergonzar de lo que tienes cuando todos lo tenemos. Entonces yo cada vez veo que hay gente más valiente que realmente lo hacen a plena conciencia de decir, pues mira, yo he pasado por esto, sea lo que sea, es duro, que me juzguen, pero si yo puedo ayudar a alguien, pues mira, escribo un libro o grabo una charla o grabo no sé qué. Y hay gente que te ve como referente, incluso esa gente que tampoco se atreve a contar lo que está viviendo y dice, bueno, pues vamos a normalizarlo entre todos y vamos a hablar de esto porque ya se ha terminado la época de hay que esconderlo todo. Sí, totalmente. Yo veo también que hay como una corriente en el mundillo del crecimiento personal o la espiritualidad que sigue demonizando la enfermedad, pero no a lo mejor en ese sentido que decía tu madre, ¿no? Sino en el sentido de que si tienes una enfermedad, te la has causado tú y entonces pues es como que tú eres el responsable o el culpable de tener esto, ¿no? Y no sanas porque no quieres. O sea, no sanas porque sigues, porque continúas enganchado, no sé qué. O sea, hay también una como en cierta manera, como demonización de la enfermedad. Yo lo veo en algunas corrientes, no voy a decir nombres, pero sí lo veo. Y entonces hay como cierto miedo de la gente de reconocer que está enfermo porque se lo está causando él a sí mismo. Y yo esto, pues no lo veo tan así. Está claro que nosotros mismos nos lo causamos, pero no en ese mismo sentido, ¿no? No sé si me estoy explicando bien lo que quiero decir. Estoy de acuerdo contigo, que hay una corriente, llámalo como quieras, New Age, que parece que ya no te puedes quejar de nada, te parece que como humano ya no puedes, o sea, y también como mucho actuar desde la energía masculina, pero parece que también se está abandonando la femenina. Y yo, por ejemplo, también me he sentido, como tú dices, a la hora, por ejemplo, de tener momentos de hundirme, y de hundirme, ¿no? Y de a lo mejor de comentar lo que, joder, es que me siento súper mal, de querer desconectarme, de no querer poner acción, de querer desconectarme un poco de todo, de
de descansar, de parar, de olvidarme del mundo, olvidarme de las redes sociales y constante, ya tienes la crítica de ya te estás victimizando y es que hazte cargo y pon acción y así no se resuelven las cosas y si quieres ir a por tus sueños, lucha por ellos y simplemente ahí lo que necesitas es compasión, de decir, si lo sé, si me sé, la tía me la sé completamente, pero ¿por qué no puedo parar? ¿Por qué no me puedo sentir hundida? ¿Por qué no me puedo sentir que no tengo en este momento las herramientas que necesito para dar el siguiente paso o que me siento perdida? Entonces ya es como que, o sea, porque a mí, por ejemplo, una de las grandes lecciones que me ha dado la vida es que una de las mayores fallos de la gente que está o estamos identificados con lo espiritual, ¿vale? Es que muchas veces nos falta esa parte de empatía, ¿no? De los que estamos identificados con la luz, de juzgar lo oscuro, ¿no? Yo me he dado cuenta de que cuando me he caído, cuando he tenido los momentos más duros, incluso a lo mejor me he podido equivocar yo, las críticas más duras las he recibido de gente que estaba en lo espiritual como diciendo, pero tía, ¿cómo has podido cometer este error? ¿O cómo has podido hacer eso? Y sin embargo, gente que no estaba tan metida en la corriente y tal, han tenido mucha más empatía, más amor, etcétera. Porque a mayor luz, mayor oscuridad y muchas veces la gente que más se identifica con que son personas evolucionadas, espirituales y que saben muchísimo, son mucho más duros contigo que una persona que va de nada y que realmente te acoge. Y eso es una de las cosas que nos tenemos que mirar también, de compasión, de trabajar la mente femenina, de si esta persona te está diciendo que está enferma, vale, pues se lo habrá podido ocasionar él seguramente y a lo mejor está un día, incluso en el proceso de pero tía, ¿todavía estás con esto? Llevas ya no sé cuántos años quejándote de lo mismo, ya era para que... Totalmente. Incluso nosotros a nosotros mismos. O sea, yo a veces me he pillado ese diálogo interno de, jolín, ¿todavía estás así? Pues con lo que ya sabes, todo lo que has leído, todo lo que has estudiado, todo lo que has experienciado y todavía estás ahí con eso. Yo O sea, también. no, claro. O sea, tenemos esos, a veces esos diálogos y también pues con gente que está en el mundo este, ¿no? De mucho juicio hacia lo que es humano. O sea, porque, jolín, es que somos humanos también. Estamos aquí y parece que el que está enfermo está poco evolucionado Sí, sí. o está muy inconsciente y por eso no sana. No, o sea, no, es que yo, por ejemplo, yo no lo veo para nada así, para nada así. A lo mejor ha sido por mi experiencia de vida también, pero yo creo que hemos de desapegarnos un poquito de esa... Porque yo veo mucho esto de si tienes esto, es por esto. O si te pasa esto, es por esta cosa. No quiero decir nombres, pero yo creo que se entiende más o menos de qué ramas estoy hablando, ¿no? Pero, y eso, para mí eso es un reduccionismo brutal de lo que somos. Y es ponerle mucha mente racional a algo que es, que es multifactorial, ¿no? Y que puede venir de muchísimos lugares, ¿no? Eh, y es como, no, pues si ya sabes lo que es, ¿por qué no lo sanas? Claro, o ya sabes lo que Jolín, tienes que hacer. si fuera tan fácil, oye. Claro. Sí. O no sanas porque no quieres, ¿no? Esa frase me encanta porque la veo muchas veces por el Facebook. No sanas porque no quieres. No. No están así. Pero bueno, sí, Sí. hace Creo que falta es falta de compasión y que incluso, aunque estuviéramos haciéndonos las víctimas, compasión, porque es que tú estás en ese personaje y a lo mejor tienes un momento a lo mejor que te victimizas porque te falta la fuerza que necesitas en ese momento, pues ya saldrás. A mí, sinceramente, lo que más me ha ayudado en mis peores momentos, cuando está súper mal con lo que sea, ha sido tener gente a mi lado neutral, gente que no me preguntara, o sea, gente que no me juzgara, que no me preguntara, que no me dijera, tía, pero ¿cómo te has equivocado en esto? Pero ¿cómo lo otro? Pero simplemente es como que da igual lo que hayas hecho, da igual si te has equivocado, da igual el tiempo que necesites, pero yo estoy ahí. Te quiero decir que de corazón estoy ahí. Entonces eso por dentro te provoca una sanación, incluso cuando tú hacia ti misma tienes una actitud de compasión, de decir, estoy aquí súper atascada, que tengo la teoría y sé lo que tengo que hacer y es que no puedo hacerlo, no sé por qué, pero me he bloqueado. Pero
no se me ocurre otra cosa que como empieza a juzgarme, porque es como tú dices, ahí empiezas a meterte caña y decir, pero tía, que tenías que ir mucho más por delante, que tienes la información, que sabes lo que tienes que hacer y que estás haciendo, y estás ahí bloqueada, que no sabes lo que te está haciendo, que no puedes ni moverte o que no puedes ni salir adelante de lo que sea que estás viviendo. Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que ahí menos juicio y más amor, más amor. Sí, sí. ¿Y qué más? Pues un poco para cerrar, ¿no? Porque bueno, el vídeo se queda grabado, luego lo subo y cuando lo tenga te lo pasaré. Para la gente, por ejemplo, que se siente identificada porque a lo mejor ve el vídeo o están pasando una enfermedad autoinmune o del tipo que sea o conectando con algún trauma en su camino, tú que eres terapeuta y que la vida te da esta oportunidad para que sanes tú y seguramente para que ayudes a muchísima gente, ¿no? Que luego, bueno, pues podéis seguir a Carol en sus redes sociales, que sabe de un montón de cosas. Además, yo creo que para mi punto de vista lo estás haciendo súper bien porque estás integrando todo lo que se necesita, o sea, estás trabajando con el cuerpo a nivel de la danza, de la voz, etcétera, trabajas con lo energético, la energía transpersonal. Creo que tienes un poco todas las herramientas para abordar cualquier tipo de enfermedad o trauma, lo que sea, con éxito y la experiencia, que es lo más importante. Si ahora mismo te llegara a consulta cualquier persona, ¿no?, con una enfermedad, la que sea, una enfermedad autoinmune, que seguramente que es en lo que te vas a especializar, con ansiedad, por ejemplo, que también he leído alguna de las cosas que un poco también has pasado por eso y también has tenido que desarrollar el aprendizaje, o tema de trauma o tema de adicciones, etcétera. ¿Qué le recomendarías? Bueno, cada caso es único y personal, está claro, pero un poco de forma global. Pues sí, en forma global. Bueno, resumida, así de forma resumida, no lo digas todo porque luego pues que vayan a tu consulta, pero así un poco de forma resumida, pues yo qué sé, un poco de, para que se hagan un poco de idea. Primero, que no se preocupen, que todo es curable. Claro que sí. Claro que sí. Yo creo que lo primero es concienciar a la persona de su responsabilidad en el proceso y de que todo tiene que pasar por ella, porque a veces eso nos cuesta mucho llegar realmente a asumirlo. Y claro, es más fácil asumirlo cuando tienes a alguien que te está ayudando, que te está apoyando, y si la persona lo ha vivido también en sus carnes, pues más fácil, porque es como que lo estás viendo reflejado en ti, ¿no? Y que no es una cosa de 4 días, porque eso también lo veo mucho, de querer quitarnos de encima las cosas ya, rápido, fácil, en una sesión, en 2, en un taller, en un tal, ¿no? Ahora hay como esa cultura de lo rápido, de lo inmediato, ¿no? Y se ha propagado también al nivel de la sanación. Y yo siempre intento concienciar a las personas que llegan a consulta de que es un proceso lento, porque el alma evoluciona y sana lentamente. No hay más que ver cómo funciona la naturaleza. Nosotros somos naturaleza y no tenemos que desconectarnos de eso, de nuestros ciclos y nuestros procesos. Y que tengan paciencia con ellos mismos, que es justamente lo que estamos hablando ahora. Sea cual sea el caso, desarrollar la paciencia con nosotros mismos y la autocompasión es fundamental, porque nos va a hacer mucha falta en cualquier proceso, sea un duelo, sea una adicción, sea lo que sea, y sobre todo también la honestidad. La honestidad con uno mismo es súper importante para cualquier tipo de proceso de estas características. Y luego ya las técnicas pues que yo uso, pues siempre, pues dependiendo del caso, pues ya tal, ¿no? Pero yo antes que la técnica en sí o la herramienta en sí, hay unas actitudes, ¿no? O unos como valores para mí fundamentales en los cuales un proceso de terapia no puede ir a ningún sitio. Y para mí eso que acabo de comentar es fundamental para cualquier caso. Vale, pues genial, la actitud, o sea, hazte cargo, ¿no? O sea, en vez de dejarlo en manos de terceros, te va a tocar a ti, sobre todo ser el
responsable fundamental de tu proceso. El héroe de tu historia. Cree en ti y cree en las posibilidades internas de sanación. Y sobre todo, que cualquier enfermedad es curable, ¿no? Que cuando realmente tengamos un diagnóstico complicado y corriendo la mente nos venga a decir, esto igual no tiene solución y ya mi vida está perdida. Que, bueno, pues que tengas esperanza porque la fe, doy fe, doy fe de que la fe crea milagros, una mente fuerte que llega a un punto en que digas, ostras, saques ahí toda la rabia y digas, yo esto no sé aún cómo, pero esto lo soluciona. Y ahí el universo se va a poner a trabajar para ti, te va a poner a las personas indicadas o lo que sea, o te va a poner a Carol en el camino para que lo soluciones. Y la confianza en ti mismo, en que puedes. En que puedes, porque al final la mente tiene un poder que flipas. Cuando tenía así un momento de decir, ostras, ¿cómo voy a sanar esto? Y ahora estoy en momentos de que tengo que sanar cosas y a veces me pongo las manos y digo, es como, Rosana, desarrolla tu sanador interno y ponte en la mente que eso tiene solución, que si no, no estaría ahí en tu vida y en tu camino, que ponte en mente que ya está curado, ponte en mente que tiene solución y dítelo todos los días hasta que te lo creas totalmente, hasta que digas, es que me lo creo, esto ya está curado, ya está curado. Soy salud perfecta. Claro. Así que, fíjate qué poder tenemos. Cada día, ¿qué puedo hacer hoy para llevarme al lugar donde quiero estar? Cada día, porque no es una cosa de un día sí, un día no, ¿no? Cada día es como, ¿en qué puedo contribuir hoy a mejorar lo que tengo entre manos? Sí, totalmente, cada día. Y al final la actitud, porque claro, hay muchos procesos. Primero pasas del miedo, luego, claro, tienes que trabajar el miedo, que no se apodere el miedo de ti, o la mente, que no se apodere la mente y el miedo de ti, y vas a ver que a lo mejor vas a tener un día bueno y luego al día siguiente ya va a estar, a lo mejor va a haber un dolor o una recaída y ya va a estar la mente otra vez ahí. ¿Ves? No te creas tú que esto va a ser tan fácil, no, pues a lo mejor igual no tiene solución. Sí, yo pensaba que sí, pero ya es que estoy peor que ayer y no sé qué y tal. Y entonces ahí tienes que otra vez que volver a la fe y a decir, no, sí, lo voy a solucionar. Lo que pasa es que quiere tiempo. Lo que pasa es que quiere paciencia. Me están probando para que vea que realmente sigo en mi centro. Sigo totalmente convencida de que esto lo soluciono. Y al final lo que tú dices, trabajo del día a día, el tiempo que se necesite. Cada persona es un mundo. Y no te compares con nadie, porque cada persona es un mundo. Totalmente. Bueno, nada, gracias por compartir tus conocimientos, porque a los conocimientos es luz, es poder, es abundancia. Que cada persona comparta lo que está viviendo, comparta su sabiduría, sus conocimientos, eso tiene un impacto, ya sea que lo vean 10 personas, una persona, que lo vean 10, que lo vean 20. Yo muchas veces pongo los vídeos, no sé cuántas personas lo van a ver, me da igual, pero si le vale a una o le vale a dos, pues el trabajo está hecho. O sea, da igual, no es necesario que lo vean muchísimas. Pero gracias por compartir sobre todo tu experiencia, tus conocimientos, tu sabiduría y todo eso, porque estoy segura que a mucha gente le va a llegar. Y bueno, pues seguir a Carol en las redes sociales, que ahora después, cuando deje el vídeo grabado, voy a dejar abajo el enlace de su perfil, porque ella es terapeuta y tiene un montón de herramientas para ayudaros, ya sea que tengáis una enfermedad autoinmune, que estáis viviendo algo de trauma, o bueno, pues yo qué sé, lo que sea que estéis viviendo que os preocupe, seguramente que os puede ayudar. Así que nada, Carol, muchas gracias, y bueno, pues encantada de conocerte. Este espacio, invitarme y darme la oportunidad de compartir, y muchísimas gracias por la labor que haces de conciencia, y estamos por aquí. No, yo qué sé, yo intento poner mi grano de arena como tú. Y perdón por el ruido, pero lo siento. No te preocupes. Yo creo que se habrá escuchado bien. Creo que sí. Un besito. Hasta luego. Gracias. Chao.